El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de mando del New Horizon y observaba las infinitas estrellas pasar ante la pantalla principal. Su nave llevaba 3 meses allí, cartografiando esta remota zona del espacio cerca del sistema Kepler. Era un trabajo rutinario, de esos que la mayoría de los capitanes espaciales se encontraban aburridos. Pero Jake disfrutaba de los momentos de tranquilidad entre descubrimientos. La teniente Amy Collins se acercó por detrás, con su escáner en la mano y con aspecto entusiasmado. Era la experta de la nave en antiguas ruinas alienígenas y civilizaciones perdidas, siempre con la esperanza de encontrar algo que pasara a la historia. Jake se giró para mirarla mientras se acercaba a su puesto de mando. «Capitán, tenemos algo extraño en los sensores de largo alcance», dijo Amy con la voz llena de curiosidad. «Hay una señal de energía a unas 2 horas luz de aquí. No se parece a nada de nuestras bases de datos». Jake miró los datos que ella le mostraba en su escáner. Las lecturas eran realmente inusuales, mostrando patrones que parecían casi familiares, pero que no coincidían del todo con ninguna tecnología conocida. La señal era débil pero constante, lo que sugería algo grande flotando en el vacío entre sistemas estelares. «Podría ser una nave abandonada», dijo Jake pensativo. «O tal vez algún tipo de sonda alienígena». «¿De qué tamaño crees que es?» Amy volvió a comprobar sus lecturas y negó con la cabeza con asombro. «Si estos números son correctos, capitán, es enorme. Quizás 3 veces el tamaño de nuestra nave, posiblemente más grande. Sea lo que sea, ha estado ahí fuera durante mucho tiempo». Jake tomó una decisión rápida. Explorar era lo que buscaban, y este era exactamente el tipo de descubrimiento que podría hacer que su misión valiera la pena. Se volvió hacia su oficial de comunicaciones en la estación cercana. Ganjik fijó rumbo hacia esas coordenadas. «Velocidad de aproximación estándar y mantenga todos los sensores activos. Quiero saber todo sobre ese objeto antes de que nos acerquemos demasiado». El Nuevo Horizonte cambió de dirección suavemente, con sus motores zumbando con silenciosa eficiencia. Jake llamó a su personal superior al puente, sabiendo que si estaban a punto de encontrarse con algo desconocido, quería a sus mejores hombres preparados para cualquier cosa que pudiera suceder. El ingeniero jefe Peter Rollers llegó primero, limpiándose la grasa de las manos con un paño. Era un hombre práctico que podía arreglar casi cualquier cosa, y Jake confiaba en su buen juicio cuando se trataba de tecnología alienígena. La oficial de seguridad Lisa Grant llegó después, con la mano apoyada casualmente en su arma, pero con la mirada alerta y lista. La DRA. Ellen Foster, su jefa científica, fue la última en llegar, pero trajo consigo una colección de equipos de escaneo que inmediatamente comenzó a instalar en una estación vacía. Ellen era brillante, pero a veces se concentraba tanto en su trabajo que olvidaba los peligros potenciales. «¿Qué sabemos hasta ahora?», preguntó Pete mientras miraba la pantalla principal, que ahora mostraba un punto de luz distante que representaba su objetivo. «Nave o estructura desconocida», respondió Jake. «Grande, vieja y emite lecturas de energía que no coinciden con nada en nuestros archivos. Podría ser extraterrestre, podría ser algo completamente distinto». A medida que se acercaban durante las siguientes horas, el objeto comenzó a definirse en sus pantallas. Era, en efecto, una nave, pero su diseño no se parecía a nada que hubieran visto antes. El casco era elegante y de aspecto potente, con puertos de armas que sugerían que había sido construido para la guerra. «Capitán», llamó Ellen desde su puesto, con la emoción reflejada en su voz. «Leo aleaciones metálicas que definitivamente son de origen humano, pero las técnicas de construcción son mucho más avanzadas que cualquier otra que usemos actualmente. Esta nave es vieja, muy vieja, pero fue construida por humanos». Jake sintió un escalofrío. «Naves humanas tan lejanas e inexploradas». El espacio era imposible. Según todo lo que sabía sobre la historia de su civilización, la Tierra solo había estado viajando entre estrellas durante unos 200 años, y ninguna expedición humana había llegado tan lejos de casa. «¿Está segura de esas lecturas?», le preguntó a Ellen, esperando que hubiera cometido algún error. «Totalmente segura», respondió, revisando sus instrumentos. «Las firmas moleculares son inequívocamente humanas, pero el nivel tecnológico está siglos por delante de nuestras capacidades actuales. Esta nave no debería existir». Amy estaba prácticamente rebosando de emoción en su puesto. «Capitán, si esta es realmente una nave humana de antes de que comenzaran nuestros viajes espaciales oficiales, podría reescribir todo lo que sabemos sobre nuestra propia historia. Tenemos que investigarla». Jake sabía que ella tenía razón. Pero también sabía que debían tener cuidado. La tecnología desconocida, incluso la tecnología humana,
podía ser peligrosa. Decidió adoptar un enfoque cauteloso en su investigación. Lisa, quiero un equipo de seguridad completo listo para el abordaje. Pete, Trae tu equipo de ingeniería y todo lo que puedas necesitar para interactuar con sistemas desconocidos. Amy y Ellen vendrán con nosotros para documentar lo que encontremos. El equipo de abordaje preparó su equipo mientras la New Horizon se posicionaba junto a la nave misteriosa. De cerca, la nave era aún más impresionante e intimidante. Su casco estaba marcado por lo que parecían daños de batalla, pero la estructura general parecía intacta. Jake guió a su equipo a través de las esclusas de aire hacia la nave alienígena. En cuanto entraron, la iluminación de emergencia comenzó a activarse automáticamente, proyectando un resplandor inquietante a través de pasillos que habían estado oscuros. Durante quién sabe cuánto tiempo, el interior de la nave les resultó familiar y extraño a la vez. La disposición básica seguía los principios del diseño humano, pero todo estaba construido a una escala mucho mayor y con materiales que parecían imposiblemente avanzados. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos mientras se dirigían hacia lo que parecía ser el puente. Al llegar al centro de mando, encontraron algo que los detuvo a todos. Sentados en varias estaciones estaban los restos preservados de lo que claramente había sido una tripulación humana. Sus cuerpos estaban perfectamente conservados, como si hubieran muerto hacía solo unos momentos en lugar de siglos atrás. Amy se movía con cuidado entre las estaciones, examinando a cada miembro de la tripulación con su equipo. Capitán, estas personas están en perfectas condiciones. Lo que sea que les haya sucedido fue rápido, y los sistemas de la nave los han mantenido exactamente como estaban cuando murieron. Jake se acercó a la silla del capitán y encontró una placa con su nombre que le hizo temblar ligeramente las manos al leerla en voz alta. Capitán Nathan Price, Terran, Comando del Espacio Profundo. Miró a su equipo. El Comando del Espacio Profundo Terran nunca existió en ningún registro que yo conozca. Ellen ya estaba conectando su equipo a los sistemas informáticos de la nave, intentando acceder a cualquier registro que aún pudiera estar almacenado en sus bancos de memoria. Tras varios minutos de trabajo, logró abrir la identificación de la nave y los registros de misión. La nave se llama TDS Valor, anunció. Según estos registros, fue lanzada en el año 2157 como parte de la Operación Golpe Profundo. Capitán, eso fue hace más de 300 años, décadas antes del primer vuelo interestelar oficial de la Tierra. Pete examinaba los sistemas de armas y el núcleo de energía de la nave, con una expresión de asombro cada vez mayor. Jake, tienes que ver esto. La tecnología de esta nave es increíble. Sus armas podrían destruir una flota entera y sus motores. Utilizan principios que nuestros mejores científicos aún no comprenden. A medida que el equipo continuaba su investigación, comenzaron a reconstruir la historia de la Valor y su tripulación. El diario de la nave hablaba de una misión secreta para investigar informes sobre una fuerza alienígena hostil que estaba destruyendo civilizaciones por toda la galaxia. Amy descubrió pertenencias personales y registros que pintaban la imagen de hombres y mujeres valientes que se habían ofrecido como voluntarios para una misión que sabían que podría ser una salida. Habían abandonado la Tierra en secreto, llevando tecnología experimental y sin probar, con la esperanza de proteger su mundo natal de una amenaza que pocos conocían. Jake se dio cuenta de que se habían topado con uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad. Esta nave y su tripulación representaban un capítulo perdido de su civilización. Una época en la que la Tierra se había extendido a la galaxia mucho antes de lo que nadie hubiera sospechado. Pero mientras Ellen trabajaba para activar completamente los sistemas de la nave y acceder a más bases de datos, algo inesperado sucedió. Computadoras antiguas comenzaron a despertar por toda la nave y una señal de socorro automatizada empezó a transmitirse a través de múltiples frecuencias y dimensiones. La señal se extendió al vacío como un faro, llevando consigo la identificación de la nave, los códigos y un mensaje que llevaba siglos esperando ser enviado. Sin que Jake y su equipo lo supieran, su descubrimiento acababa de anunciar a la galaxia que el legendario Dreadnought humano Valor estaba operativo de nuevo. En algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, cosas que habían estado dormidas durante mucho tiempo comenzaron a despertar en respuesta a esa señal. El regreso del Valor lo cambiaría todo, tal como lo había hecho siglos atrás, cuando desapareció por primera vez en los confines desconocidos del espacio. La señal de socorro llevaba 6 horas transmitiéndose cuando algo a bordo del Valor comenzó a cambiar. En lo profundo de la enfermería de la nave, sistemas que habían estado inactivos durante siglos volvieron lentamente a la vida. Jake Morrison y su equipo aún estaban explorando las cubiertas superiores cuando Amy Collins notó el cambio en su escáner. Capitán,
estoy detectando fluctuaciones de energía masivas en algún lugar debajo de nosotros, dijo, comprobando sus lecturas 2 veces para asegurarse. Algo grave está sucediendo en lo que parece ser la sección médica. Jake reunió a su equipo rápidamente y se abrieron paso por los pasillos de la nave hacia el origen de la actividad. El valor era enorme comparado con su propia nave, y tardaron casi 20 minutos en llegar a la bahía médica. Al llegar, encontraron bancos de equipo avanzado rebosantes de energía. Peter Rollers examinó los sistemas con asombro. Son cápsulas de soporte vital, pero la tecnología supera con creces todo lo que tenemos. Miren esto, dijo, señalando una gran cámara cilíndrica que brillaba con una suave luz azul. Lo que sea que haya dentro está vivo. A través de la superficie transparente de la cápsula, pudieron ver una figura humana suspendida en una especie de fluido. El hombre parecía tener unos 40 años y vestía un uniforme similar al de la tripulación que encontraron en el puente. A diferencia de los demás, esta persona estaba claramente viva, y los sistemas médicos estaban trabajando para reanimarlo. La DRA. Ellen Foster comenzó de inmediato a estudiar el proceso de reanimación, conectando su equipo a los sistemas médicos alienígenas. La tecnología es increíble, dijo con asombro. Esto no es solo animación suspendida, es algo mucho más avanzado. La cápsula lo ha mantenido vivo y sano durante siglos. Mientras observaban, el líquido de la cápsula comenzó a evaporarse y los ojos del hombre se abrieron. Jake supo que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría la historia. El primer humano en despertar tras dormir más de 300 años estaba a punto de abrir los ojos. La cápsula se abrió con un suave siseo y el hombre que estaba dentro respiró por primera vez en siglos. Miró a su alrededor confundido y asustado, intentando comprender dónde estaba y qué había sucedido. Jake avanzó con cuidado, sin querer asustarlo. Tranquilo, dijo Jake con suavidad. Estás a salvo. Soy el capitán Jake Morrison del Terran. Servicio espacial. ¿Puede decirnos su nombre? El hombre intentó hablar, pero su voz sonaba áspera por el largo sueño. Ellen le trajo rápidamente un poco de agua y lo ayudó a incorporarse lentamente. Después de unos minutos, pudo hablar con claridad. Comandante Roy Palmer, dijo, mirando a Jake y a su equipo con confusión. TDS Valor, Terran. Comando del espacio profundo. ¿En qué año estamos? ¿Dónde está mi tripulación? Jake sintió que se le encogía el corazón al darse cuenta de que tendría que decirle a este hombre que todos los que había conocido habían muerto hacía tiempo. Comandante Palmer. Esto va a ser difícil de entender. Es el año 2487. Ha estado dormido durante más de 300 años. Roy Palmer miró a Jake en estado de shock. Incapaz de procesar lo que estaba oyendo. Eso es imposible, dijo. Se suponía que solo estábamos en estasis de emergencia durante unos meses como máximo. La misión nos llevaba de regreso a la Tierra para advertirle sobre la hegemonía. Amy dio un paso al frente, su escáner aún grabando todo. Comandante Palmer, encontramos tu tripulación en el puente. Lo siento, pero no sobrevivieron. Eres el único que queda. Roy cerró los ojos y guardó silencio un buen rato. Cuando los abrió de nuevo, Jake pudo ver el dolor y la pérdida, pero también una determinación que denotaba un carácter fuerte. Háblame de la Tierra, dijo Roy. ¿Lo logramos? Sobrevivió la humanidad. La Tierra está prosperando, le dijo Jake con una sonrisa. La humanidad se ha extendido a cientos de mundos. Tenemos una civilización pacífica que abarca muchos sistemas estelares. Pero, comandante, necesitamos saber sobre su misión. ¿Qué es la hegemonía? La expresión de Roy Palma se tornó sombría y seria. La hegemonía es la razón por la que vinimos aquí. Son una alianza de especies alienígenas que destruyen cualquier civilización que eventualmente los desafíe. Destruyen mundos enteros antes de que estos puedan desarrollar viajes espaciales. Se levantó lentamente, todavía débil por su largo sueño, pero decidido a continuar. Recibimos señales del espacio profundo, llamadas de socorro de civilizaciones que estaban siendo destruidas. El programa secreto de la Tierra para el espacio profundo nos envió a investigar y averiguar si la humanidad estaba en peligro. Ellen tomaba notas detalladas mientras Roy hablaba. ¿Qué encontraron ahí fuera?, preguntó Roy. Encontramos una galaxia en guerra. La hegemonía se ha expandido durante miles de años, aplastando cualquier especie prometedora. Tienen una tecnología muy superior a la que tenía la Tierra cuando nos fuimos,
pero logramos capturar parte de su equipo. Los ojos de Pete se iluminaron al comprender. Por eso su nave es tan avanzada. Diseñaron su tecnología a la inversa. No solo a la inversa, dijo Roy con orgullo. La mejoramos. La creatividad humana y la tecnología alienígena se combinaron para crear algo que ninguno de los dos bandos había visto antes. La Valor se convirtió en la nave de guerra más poderosa de la galaxia. Roy comenzó a caminar hacia la puerta, queriendo ver su nave y evaluar su estado. Los demás lo siguieron mientras recorría pasillos que se sabía de memoria. Incluso después de siglos de sueño, luchamos contra ellos en una docena de sistemas estelares, continuó. Cada vez que ganábamos una batalla, más especies se unían a nuestra causa. Estábamos construyendo una alianza para detener la hegemonía. Al llegar al puente, Roy se detuvo en cada estación donde sus antiguos compañeros de tripulación se encontraban, preservados en la muerte. Se despidió de cada uno en voz baja, con la voz llena de dolor por los amigos que nunca volvería a ver con vida. Jake observó esta muestra de lealtad y duelo con respeto. Comandante, ¿qué pasó con su misión? ¿Por qué no regresó a la Tierra? Nuestra batalla final, dijo Roy, acomodándose en su antigua silla de capitán. Nos superaban en número 10-1, pero teníamos que ganar tiempo para que nuestros aliados escaparan. Durante la lucha, nuestros sistemas de navegación resultaron dañados y terminamos perdidos en el espacio. La tripulación moría por la exposición a la radiación. Así que los puse a todos en estasis y programé la nave para que intentara encontrar el camino a casa. Amy lo grababa todo, sabiendo que esta historia revolucionaría la comprensión humana de su propia historia. Pero las cápsulas de estasis fallaron. Todos menos la mía, dijo Roy con tristeza. Los demás dieron sus vidas para que la Tierra tuviera una oportunidad. Murieron con la esperanza de que, de alguna manera, su sacrificio importara. Danny Wright, que había estado monitoreando las comunicaciones, levantó repentinamente la vista de su puesto, alarmado. Capitán Morrison, estamos recibiendo múltiples señales de toda la galaxia. La señal de socorro del Valor ha sido detectada por docenas de fuentes diferentes. Roy Palmer se levantó rápidamente, retomando su entrenamiento militar a pesar de su dolor. Esas no son buenas noticias. Si la señal llegó a nuestros veteranos, vendrán a ayudar. Pero si llegó a la hegemonía, vendrán a terminar lo que empezaron hace siglos. Jake se dio cuenta de que su descubrimiento se había vuelto mucho más complicado y peligroso. Comandante Palmer, ¿cree que la hegemonía sigue ahí fuera? ¿Especies? ¿Como si la hegemonía no desapareciera sin más? Roy respondió con gravedad. Conquistan o mueren en el intento. Si siguen activos, entonces todos los mundos humanos están en peligro. Su pacífica civilización podría estar a punto de enfrentar la batalla de su vida. Ellen levantó la vista de su análisis de los sistemas de la nave. Capitán Morrison, las armas y defensas de la Valor siguen funcionando, pero estoy leyendo señales de energía masivas acercándose a nuestra posición. Tenemos quizás 6 horas antes de que lleguen. Roy Palmer miró a Jake con la experiencia de alguien que se ha enfrentado a adversidades imposibles antes. Capitán, necesito saberlo todo sobre las capacidades militares humanas. Naves, armas, tamaño de la flota, todo. Si la hegemonía se acerca, debemos prepararnos para la guerra. Jake sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Hacía unas horas, había estado en una misión de exploración rutinaria. Ahora se enfrentaba potencialmente a una amenaza que podría destruir la civilización humana con solo una antigua nave de guerra y su único tripulante superviviente para oponerse. Comandante Palmer, dijo Jake, tomando una decisión. La Valor es un ave, y usted sabe cómo combatir a estos enemigos. ¿Qué necesita de nosotros? Roy sonrió por primera vez desde que despertó, y Jake pudo ver al guerrero que había luchado a través de la galaxia siglos atrás. Necesito que su tripulación aprenda nuestros sistemas rápidamente. La Valor fue diseñada para ser operada por una tripulación mucho mayor, pero podemos hacerla funcionar. Y, capitán, necesito que contacte con el mando de su flota. Dígales que la guerra que la Tierra había olvidado finalmente regresa a casa. El espacio a su alrededor se llenó repentinamente de enormes naves alienígenas que aparecieron de la nada. Jake Morrison se encontraba en el puente de la Valor, observando cómo la flota enemiga tomaba posición a su alrededor. Las naves eran oscuras y angulares, cubiertas de armas capaces de destruir planetas enteros. El comandante Roy Palmer contó al menos 50 naves, cada una más grande que cualquier cosa que poseyera la flota humana moderna. Flota de guerra y Gemini, dijo Roy en voz baja,
mientras sus manos recorrían los antiguos paneles de control con la soltura de la práctica. Son más grandes que antes, pero reconozco sus patrones de formación. Ellos tampoco nos han olvidado. La nave enemiga más grande se acercó, su casco repleto de armas de energía que ya cargaban para la batalla. Jake pudo ver naves de combate más pequeñas despegando de las naves alienígenas, acercándose a su posición como insectos furiosos. Dot. Danny Wright levantó la vista de su estación de comunicaciones con miedo en los ojos. El capitán almirante Kevin Barnes se acerca con la tercera flota, pero aún están a 2 horas de distancia. Estamos solos hasta que lleguen. Roy Palmer activó los sistemas de armas de la Valor, y la antigua nave cobró vida con un propósito letal. Las luces destellaron en los paneles de control, y el casco vibró con el poder de armas que habían estado dormidas durante siglos. Capitán Morrison, su flota no será suficiente contra esta fuerza. La hegemonía ha tenido 300 años para mejorar su tecnología. A través de la pantalla principal, vieron como una nave de patrulla terrestre que los había estado siguiendo intentaba enfrentarse al enemigo. La pequeña nave humana disparó sus mejores armas contra el alienígena más cercano. Pero el rayo de energía simplemente rebotó en los escudos de hegemonía sin causar daño alguno. En respuesta, la nave alienígena disparó una vez y la nave humana desapareció en una bola de fuego. «Dios mío», susurró Jake, al darse cuenta de lo superados que estaban. «Nuestras armas ni siquiera pueden hacerles un rasguño». Los dedos de Roy danzaron sobre los controles de armas mientras apuntaba a la nave que acababa de destruir la nave patrullera. «Sus escudos son fuertes, pero tienen debilidades. Observa y aprende». Los cañones principales del Valor dispararon con un sonido como un trueno, enviando rayos de energía pura a través del espacio. Las armas eran diferentes a todo lo que Jake había visto, pulsando con colores que parecían desviar la luz misma. Cuando el rayo impactó en la nave Hegemony, sus escudos colapsaron al instante y el casco explotó en brillantes destellos. La flota alienígena cambió de formación de inmediato, reconociendo la amenaza que representaba el antiguo Dreadnought humano. Docenas de naves se dirigieron hacia la Valor, cargando sus armas para un ataque coordinado que abrumaría incluso a la poderosa nave de guerra. «Fuego entrante», anunció Roy con calma, mientras sus manos se dirigían a los controles defensivos. Todos, agárrense. El espacio a su alrededor se iluminó con fuego enemigo, mientras la flota Hegemony desataba todo lo que tenía contra la Valor. Enormes rayos de energía y proyectiles explosivos llenaron el vacío, todos con el objetivo de destruir la nave que antaño había sido su mayor enemigo. Pero los escudos de la Valor resistieron el asalto, desviando ataques que habrían vaporizado cualquier otra nave humana. La antigua tecnología demostró su eficacia, ya que oleada tras oleada de fuego enemigo no lograban penetrar las defensas de los Dreadnoughts. Amy Collins monitoreaba los sistemas de la nave y meneó la cabeza con asombro. «La potencia es increíble. ¿Cómo genera esta nave tanta energía?» «Tecnología híbrida», explicó Roy mientras respondía al fuego contra 3 naves enemigas simultáneamente. «Combinamos ingeniería humana con sistemas de energía de hegemonía y creamos algo que ninguno de los dos bandos esperaba. La Valor fue diseñada para enfrentarse a adversidades inimaginables». Peter Rollers trabajaba frenéticamente para comprender los sistemas de la nave y poder ayudar con las reparaciones si fuera necesario. «Roy, ¿cuántas naves como esta construyó la Tierra?» «Solo una», respondió Roy, destruyendo otra nave enemiga con un disparo preciso al núcleo de su reactor. La Valor era un prototipo, una prueba para ver si el concepto funcionaba. Se suponía que debíamos regresar a casa con los datos necesarios para construir una flota completa. La batalla continuaba rugiendo a su alrededor a medida que llegaban más naves de hegemonía a través de portales dimensionales. La fuerza enemiga crecía minuto a minuto, pero la Valor se mantenía firme contra adversidades inimaginables. Roy Palmer luchó con la destreza de alguien que había pasado años luchando contra estos mismos enemigos. Ellen Foster analizaba las naves enemigas y sus patrones de ataque. «Capitán Morrison, detecto algo extraño. Estas no son las mismas naves de hegemonía contra las que Roy luchó hace siglos. La tecnología es similar, pero más avanzada. Han evolucionado», dijo Roy con gravedad mientras destruía 2 cazas enemigos más. «La hegemonía no deja de mejorar su maquinaria de guerra. Probablemente han conquistado cientos de mundos más desde que desaparecimos». De repente, aparecieron nuevas señales en sus sensores a medida que las naves empezaban a llegar desde múltiples direcciones. El corazón de Jake saltó de esperanza al reconocer las señales de la flota humana, pero su alivio se convirtió en horror al darse cuenta de lo superados que estaban.
El almirante Kevin Barnes llegó con 30 de las naves más poderosas de la flota terrestre, pero parecían juguetes comparadas con las enormes naves de hegemonía. Las naves humanas atacaron al enemigo de inmediato, pero sus armas tuvieron poco efecto contra el blindaje y los escudos alienígenas. Almirante Barnes, soy el capitán Morrison, transmitió Hake por el sistema de comunicación. No te enfrentes directamente al enemigo. Tus armas no pueden penetrar sus defensas. Morrison, ¿qué demonios es esa nave en la que estás?, respondió Barnes, observando con asombro cómo la Valor destruía otra nave de la hegemonía. ¿De dónde sacaste tanta potencia de fuego? Antes de que Hake pudiera responder, ocurrió algo inesperado. Nuevas naves comenzaron a aparecer por toda la zona de batalla, pero no eran naves humanas ni de la hegemonía. Eran naves alienígenas con diseños que Hake nunca había visto, e inmediatamente comenzaron a atacar a la flota de la hegemonía. Roy Palmer sonrió por primera vez desde que comenzó la batalla. Nuestros viejos aliados, dijo con satisfacción. Después de todo, la señal les llegó. Las recién llegadas eran naves de docenas de especies alienígenas diferentes, cada una con un diseño único, pero todas unidas por su odio a la hegemonía. Algunas parecen estructuras cristalinas que disparan rayos de luz. Otras se asemejan a criaturas vivientes que se desplazan por el espacio sin motores visibles. Los Takans, los Valari, los Centi, dijo Roy, nombrando las especies mientras sus naves se unían a la batalla. Llevan siglos luchando contra los Hegemony, esperando el día en que la legendaria nave humana regresara. Lisa Grant supervisaba la situación táctica y levantó la vista con entusiasmo. La formación enemiga se está desintegrando. No esperaban enfrentarse a tantos oponentes a la vez. El curso de la batalla empezó a cambiar con la llegada de más naves aliadas. Los Hegemony habían sido sorprendidos. Desprevenidos por la repentina aparición de tantos enemigos trabajando juntos. Sus naves eran poderosas, pero estaban superados en número y se enfrentaban a ataques coordinados de múltiples especies. Hake observó con asombro cómo las diferentes flotas alienígenas trabajaban juntas con una precisión militar que denotaba una larga experiencia luchando como aliados. Las naves Takan usan la velocidad y la agilidad para atacar los puntos débiles. Mientras tanto, las enormes naves Valari proporcionaban un gran apoyo de fuego. ¿Cómo saben luchar juntos tan bien?, preguntó Hake a Roy. Les enseñamos, respondió Roy con orgullo. Durante nuestra campaña original, desarrollamos tácticas que permitieron a las diferentes especies apoyarse mutuamente en la batalla. Han mantenido vivas esas tradiciones durante 300 años. La nave de hegemonía más grande, una enorme nave de mando que eclipsaba incluso a la Valor, comenzó a avanzar hacia el centro de la batalla. Sus armas cargaban para un ataque que destruiría docenas de naves aliadas a la vez. Esa es la nave insignia de su señor de la guerra, dijo Roy, con una expresión mortalmente seria. Si logramos destruirla, el resto de su flota se retirará, pero está fuertemente armada y protegida. Hake miró la nave de mando enemiga y comprendió la magnitud del desafío al que se enfrentaban. ¿Pueden las armas de la Valor penetrar sus defensas? Solo. Hay una forma de averiguarlo, respondió Roy, girando el antiguo Dreadnought hacia su oponente más peligroso. Todas las naves. Soy el comandante Roy Palmer a bordo de la TDS Valor. Apunten a la nave insignia enemiga y prepárense para un asalto coordinado. La respuesta de la flota aliada fue inmediata y entusiasta. Decenas de voces alienígenas respondieron en idiomas que Hake no entendía, pero su significado era claro. Tras siglos de espera, finalmente se enfrentarían al arma más poderosa de los Hegemony con la legendaria nave humana a la cabeza. Mientras la Valor y sus aliados avanzaban hacia la nave insignia enemiga, Hake se dio cuenta de que esta batalla determinaría el destino no solo de la humanidad, sino de todas las especies libres de la galaxia. El antiguo Dreadnought humano estaba a punto de enfrentarse a su mayor prueba. La noticia del regreso de la Valor se extendió por la galaxia más rápido de lo que nadie hubiera imaginado. En los mundos conquistados por la hegemonía, las poblaciones esclavizadas miraban las estrellas con esperanza por primera vez en generaciones. Grupos de resistencia que se habían escondido en cuevas y ruinas comenzaron a surgir, inspirados por los informes de que la legendaria nave humana estaba luchando de nuevo. La comandante Rachel Torres se encontraba en el centro de mando estratégico de la Tierra, coordinando la respuesta a lo que los líderes militares llamaban la batalla más importante de la historia de la humanidad. Los informes llegaban en masa desde el espacio, conocido a medida que la noticia de la lucha se difundía por canales diplomáticos y redes clandestinas. Señora, estamos recibiendo solicitudes de comunicación de más de 40 especies alienígenas diferentes.
Su oficial de comunicaciones informó que la mayoría de ellos piden unirse a la lucha contra la hegemonía. Rachel estudió las pantallas tácticas que mostraban la batalla cerca del sistema Kepler. La Valor se mantenía firme contra todo pronóstico. Pero sabía que una nave, por muy poderosa que fuera, no podía ganar una guerra galáctica por sí sola. Avisen a todos los comandantes de flota. Todas las naves disponibles deben dirigirse a la zona de batalla inmediatamente. De vuelta en la batalla, Roy Palmer guió a la Valor en una danza mortal con la enorme nave insignia de la hegemonía. La nave de mando enemiga era 3 veces más grande que el antiguo Dreadnought humano, cubierta de armas capaces de destruir lunas. Sus escudos brillaban con energía, mientras docenas de naves aliadas disparaban contra ella sin hacer mella en sus defensas. Los escudos de la nave insignia son demasiado fuertes, informó Amy Collins desde su estación de escáner. Ni siquiera nuestras armas están atravesando completamente. Roy asintió con gravedad mientras maniobraba la Valor para evitar un enorme rayo de energía que la habría cortado por la mitad. La hegemonía aprendió de nuestras batallas anteriores. Han reforzado sus naves de mando específicamente para contrarrestar nuestras armas. Jake Morrison observó la exhibición táctica y vio que la flota aliada sufría numerosas bajas al intentar apoyar el ataque del Valor. Naves de una docena de especies diferentes eran destruidas a mayor velocidad que la llegada de refuerzos, y el enemigo traía más naves a través de sus portales dimensionales. Roy, necesitamos una estrategia diferente, dijo Jake. Estamos perdiendo demasiados aliados intentando atravesar sus defensas. Tony Clark, que había estado estudiando los sistemas de ingeniería del Valor, levantó la vista de su puesto con una idea. Comandante Palmer, ¿qué pasa si no intentamos atravesar sus escudos? ¿Y si sobrecargamos nuestro propio núcleo de energía y usamos la Valor como una bomba masiva? El puente quedó en silencio cuando todos comprendieron lo que Tony sugería. Roy Palmer se giró para mirar a Jake y a su tripulación, viendo el miedo y la determinación en sus rostros. Eso destruiría esta nave y a todos sus ocupantes. La Valor ha sido mi hogar durante más de 300 años, pero también destruiría su nave insignia y destrozaría su flota, dijo Jake en voz baja. ¿Cuántos mundos podríamos salvar si los detenemos aquí? Roy guardó silencio un largo rato, considerando el sacrificio que se requeriría. A su alrededor, la batalla continuaba en su apogeo a medida que llegaban más naves aliadas para unirse a la lucha. La hegemonía estaba enviando refuerzos a la zona de batalla, claramente decidida a terminar lo que había comenzado siglos atrás. Ellen Foster levantó la vista de su análisis de la nave insignia enemiga. Detecto transportes masivos de tropas detrás de su flota principal. No están aquí solo para destruirnos. Planean invadir el espacio humano con fuerzas terrestres. Peter Rollers revisó los sistemas de energía de la Valor y negó con la cabeza. El núcleo del reactor ya muestra signos de tensión por la batalla. Si lo forzamos más allá de los límites de seguridad, podríamos no controlar la explosión. Ese es el punto, dijo Roy con una sonrisa triste. Embestimos la nave insignia a máxima velocidad mientras el núcleo se sobrecarga. La explosión debería ser lo suficientemente grande como para destruir su nave de mando y varias otras a su alrededor. Michelle Davis, quien comandaba una de las naves humanas de la flota del almirante Barn, contactó a la Valor con noticias urgentes. Comandante Palmer, detectamos flotas de hegemonía que se dirigen hacia la Tierra y nuestras otras colonias principales. Esta batalla es solo el comienzo de una invasión a gran escala. De acuerdo. Palmer tomó su decisión. Todas las naves aliadas, aquí la Valor. Vamos a embestir la nave insignia enemiga. Despejen el área alrededor de la nave de mando y prepárense para retirarse cuando iniciemos nuestro ataque. La respuesta de los aliados alienígenas fue inmediata y emotiva. Naves de especies que habían luchado junto a la Valor siglos atrás comenzaron a formar formaciones protectoras alrededor del antiguo acorazado, decididos a cubrir su ataque final incluso si les costaba la vida. El líder de la flota Takan, la Valor, llegó a través del sistema de comunicación. Hemos esperado 300 años por este momento. Los hijos de nuestros hijos cantarán canciones de su valentía. Jake miró por el puente a Roy Palmer y a su propia tripulación, que habían decidido quedarse a bordo para la batalla final. Amy Collins seguía grabando todo, decidida a que la historia de este momento sobreviviría incluso si ellos no lo hacían. Danny Wright mantenía la comunicación con las flotas aliadas, coordinando su retirada de la zona de peligro. A todas las naves humanas, les habla el capitán Morrison de la TDS Valor. Jake transmitió a la flota terrestre. Díganle a la Tierra que encontramos algo aquí afuera por lo que vale la pena morir.
Diles que el mayor enemigo de la humanidad ha sido derrotado por los mayores héroes de la humanidad. Roy Palmer inició el ataque final, impulsando los motores de la Valor a máxima potencia mientras sobrecargaba simultáneamente el núcleo del reactor. La antigua nave aceleró hacia la nave insignia de la hegemonía como un misil guiado. Sus armas disparaban sin parar para abrirse paso a través de las defensas enemigas. La nave de mando Hegemony intentó alejarse de la amenaza que se acercaba, pero era demasiado grande y lenta para escapar del ataque de la Valor. Naves enemigas más pequeñas se movieron para interceptar al acorazado humano, pero la flota aliada las derribó antes de que pudieran interferir con el ataque suicida dentro de la Valor. La alarma aullaba advirtiendo sobre la sobrecarga del núcleo de energía, mientras la estructura de la nave crujía bajo la tensión de la máxima aceleración. Roy Palmer mantuvo los controles firmes, con la mirada fija en la creciente imagen de la nave insignia enemiga frente a ellos. 30 segundos para el impacto, anunció Ellen con voz serena a pesar del fin inminente. Lisa Grant revisó su arma una última vez, aunque sabía que no serviría de nada en la inminente explosión. Ha sido un honor servir con todos ustedes. La nave insignia de la hegemonía disparó con todas sus fuerzas contra la Valor que se acercaba, desesperada por destruir la nave humana antes de que pudiera completar su ataque. Rayos de energía y misiles explosivos llenaron el espacio entre las dos naves, pero los escudos de los antiguos Dreadnoughts resistieron lo justo. 10 segundos, anunció Roy Palmer, y Hake pudo percibir la satisfacción en su voz. Dile a la galaxia que la Tierra recuerda a sus héroes. La Valor impactó contra la nave insignia de la hegemonía casi a la velocidad de la luz, y su núcleo de reactor sobrecargado explotó. En el momento del impacto, la explosión fue visible a años luz de distancia. Una nueva estrella brilló brevemente, pero con la intensidad suficiente para iluminar toda la zona de batalla. Cuando la luz se desvaneció, la enorme nave de mando enemiga desapareció junto con otras 6 naves de la hegemonía que habían sido alcanzadas por la explosión. La flota enemiga restante, repentinamente sin líder y desmoralizada, comenzó a retirarse a través de sus portales dimensionales. El almirante Barnes observó la explosión desde su nave insignia, consciente de que acababa de presenciar el fin de una de las naves más grandiosas y las tripulaciones más valientes de la humanidad. Todas las naves se retiran de las operaciones de combate. El enemigo se retira. Pero en toda la galaxia, el verdadero impacto del sacrificio del Valor apenas comenzaba a sentirse en los mundos conquistados. Las fuerzas de ocupación de la hegemonía se encontraron enfrentando levantamientos masivos a medida que las poblaciones oprimidas se alzaban contra sus amos. La destrucción de la nave insignia había roto el control psicológico que la Confederación Alienígena había mantenido sobre sus súbditos. Brandon Lee, quien había sido el segundo al mando de Roy Palmer en la misión Velour original, recibió noticias del resultado de la batalla en una base de la Resistencia en el planeta Kepler Prime. Había sobrevivido. Durante siglos, ocultándose entre la población local, esperando el día del regreso de su nave. El sacrificio del Valor ha encendido un fuego que se extenderá por todos los mundos que controla la hegemonía. Les dijo a sus compañeros de la Resistencia, esta es nuestra oportunidad de contraatacar y reclamar nuestra libertad. En la Tierra, Rachel Torres comenzó a coordinar lo que se conocería como la Gran Guerra de Liberación. La heroica batalla final del Valor había inspirado no solo a la humanidad, sino docenas de especies alienígenas a unirse en una alianza masiva contra su enemigo común. El antiguo Dreadnought humano había desaparecido, pero su legado perduraría en la galaxia libre que su sacrificio había hecho posible. La explosión del Valor creó ondas que se extendieron mucho más allá del campo de batalla. 6 meses después del heroico sacrificio de los antiguos Dreadnoughts, la galaxia era un lugar completamente diferente. Brandon Lee estaba en el puente de la nave insignia de la Flota de Liberación, observando cómo otro bastión de la hegemonía caía ante las fuerzas combinadas de docenas de especies libres. La Gran Guerra de Liberación había comenzado con levantamientos espontáneos en cientos de mundos. Pero rápidamente se convirtió en una campaña organizada para imponer la hegemonía desde todos los rincones de la galaxia. Brandon emergió de siglos de escondite para convertirse en el comandante supremo de las fuerzas de la Alianza, utilizando el conocimiento táctico que Roy Palmer y la tripulación original de la Valor habían desarrollado. Señor, la flota Seni informa que las estaciones orbitales alrededor de Hegemony Prime están cayendo, informó el oficial de comunicaciones Sandy Bell. Las defensas del sistema enemigo se están derrumbando más rápido de lo esperado. Brandon asintió con satisfacción, pero no sintió alegría por la victoria. Demasiadas personas buenas habían muerto para llegar a este punto, y el precio de la libertad se había medido en las vidas de miles de millones. Los Hegemony habían luchado desesperadamente en sus batallas finales, destruyendo mundos enteros en lugar de permitir su liberación. En la Tierra,
El doctor Alex Murphy trabajaba día y noche en los archivos del recién creado Instituto Palmer de Estudios Estratégicos. Documentaba cada detalle de la historia de la Valor y de los miembros de la tripulación que se habían sacrificado para salvar la galaxia. Sus nombres serían recordados para siempre, grabados en monumentos en 1000 mundos. Los registros personales de la tripulación de Jake Morrison demuestran una valentía increíble, le dijo Alex a su asistente de investigación mientras revisaban los datos recuperados. Sabían que probablemente morirían, pero permanecieron a bordo de la Valor porque comprendían lo que estaba en juego. El instituto se había convertido en algo más que un simple archivo histórico. Oficiales militares de toda la galaxia acudieron a estudiar las tácticas y estrategias que hicieron posible la liberación. La tecnología híbrida recuperada de los restos de la Valor se estaba utilizando para construir una nueva generación de naves capaces de defender a los mundos libres de cualquier amenaza futura. La coronel Christine Kelly comandó la construcción de la estación conmemorativa en el lugar donde la Valor había resistido por última vez. La enorme estación espacial servía como monumento a los héroes caídos y como centro de investigación dedicado a la exploración pacífica y al avance científico. El muro conmemorativo ahora contiene más de 10 millones de nombres, informó Christine al Consejo Galáctico durante su reunión mensual. Aquí se honra a cada persona que murió luchando por la libertad durante la Gran Guerra de Liberación. El Consejo en sí era algo que habría sido imposible antes del regreso del Valor. Representantes de cientos de especies diferentes se reunían regularmente para coordinar el comercio, compartir conocimientos científicos y garantizar que ninguna potencia pudiera volver a amenazar la libertad de la galaxia. El embajador Mark Thompson, representante de la Tierra en el Consejo, solía pensar en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si Jake Morrison nunca hubiera descubierto el antiguo Dreadnought. La tripulación del Valor nos dio más que la victoria sobre la hegemonía, les dijo a sus compañeros embajadores. Nos dieron la oportunidad de construir algo mejor. La tecnología recuperada del Valor había revolucionado los viajes y las comunicaciones espaciales. Las notas finales de investigación de la doctora Ellen Foster, transmitidas justo antes de la destrucción de la nave, habían proporcionado la clave para comprender la tecnología de los portales dimensionales. Ahora, las naves comerciales pacíficas podían viajar instantáneamente entre mundos distantes, conectando civilizaciones que habían estado aisladas durante milenios. Pero quizás el legado más importante del Valor fue el espíritu de cooperación que había inspirado. Especies que habían sido enemigas durante miles de años ahora trabajan juntas en proyectos masivos para mejorar la vida en toda la galaxia. Los astilleros tacranos construían naves para antiguos enemigos, mientras que los científicos humanos compartían libremente sus investigaciones con colegas alienígenas. El sobrino de Tony Clark, el ingeniero Paul Clark, trabajó en uno de los proyectos más ambiciosos jamás intentados, utilizando los principios aprendidos de la tecnología híbrida del Valor. Estaban construyendo una red de estaciones defensivas que protegerían a todos los mundos habitados de futuras amenazas. Mi tío murió creyendo que su sacrificio crearía un futuro mejor, dijo Paul a su equipo de construcción mientras ensamblaban otra estación. Cada día que trabajamos en este proyecto, demostramos que tenía razón. La propia Hegemony no había sido completamente destruida en la guerra. Algunas de sus fuerzas habían escapado a galaxias distantes, llevando consigo el odio y el deseo de venganza que habían impulsado su imperio durante tanto tiempo. Pero estaban destrozadas y dispersas, ya no eran la amenaza abrumadora que una vez fueron. La almirante Lisa Grant, quien sobrevivió a la destrucción de la Valor estando en una nave diferente durante la batalla final, ahora comandaba la Fuerza de Defensa Galáctica. Su trabajo era asegurar que los mundos libres nunca más fueran sorprendidos por amenazas de los confines desconocidos del espacio. Hemos aprendido que la libertad requiere vigilancia constante, dijo Lisa a la clase de graduados de la nueva Academia de Defensa Espacial. La tripulación de la Valor nos enseñó que a veces el precio de la libertad es todo lo que tenemos para dar. En el planeta Nueva Terra, antiguamente un mundo esclavista, los niños aprendían sobre la legendaria nave humana en sus clases de historia. La maestra María Santos solía hablarles a sus alumnos sobre Jake Morrison, Roy Palmore y los demás que habían dado su vida para que estos niños pudieran crecer libres. El Valor era más que una simple nave, les decía. Era un símbolo de esperanza que demostraba que incluso la noche más oscura debe terminar cuando los valientes están dispuestos a encender una vela. La historia del antiguo Dreadnought se había convertido en leyenda en toda la galaxia, pero era una leyenda basada en hechos documentados. Las grabaciones de Amy Collins, recuperadas de los restos, proporcionaron un registro completo del descubrimiento y los eventos posteriores. Su sueño de hacer historia se había hecho realidad de maneras que nunca hubiera imaginado.
Los científicos que estudiaban los restos del valor continuaban haciendo nuevos descubrimientos sobre la avanzada tecnología que portaba. Algunos sistemas estaban tan adelantados que comprenderlos por completo tardaría siglos. Pero cada avance trajo nuevas posibilidades para la exploración, la medicina y el desarrollo pacífico. La red de portales dimensionales que conectaba los mundos libres también transportaba mensajes e intercambios culturales entre especies. El arte, la música y la literatura fluyeron libremente entre civilizaciones, creando un renacimiento de creatividad que llegó a todos los rincones de la galaxia. El Dr. David Foster, hermano de Ellen, estableció la Fundación Foster para la cooperación interespecies. La fundación financió proyectos que unieron a diferentes especies para resolver problemas comunes como enfermedades, la restauración ambiental y la investigación científica. Mi hermana creía que el conocimiento debía compartirse libremente, dijo David en la ceremonia de inauguración de la fundación. El legado del valor perdura cada vez que elegimos la cooperación en lugar del conflicto. 10 años después del final de la Gran Guerra de Liberación, la galaxia celebró el primer Día de la Libertad, una festividad que conmemora el sacrificio del valor y la victoria sobre la tiranía. En mundos de todo el espacio conocido, personas de docenas de especies diferentes se reunieron para recordar a los héroes que hicieron posible su libertad. La celebración en la Tierra fue particularmente emotiva, ya que incluyó a los descendientes de los miembros originales de la tripulación del valor, encontrados mediante investigación genealógica. Se reunieron ante el monumento al Dreadnought perdido, leyendo los nombres de Jake Morrison, Roy Palmer, Amy Collins y todos los demás que murieron en la hora más importante de la humanidad. Al concluir la ceremonia, el almirante Barnes, ahora retirado, pero aún honrado por su papel en la batalla final, miró a las estrellas y pronunció palabras que serían recordadas por generaciones. Puede que el valor haya desaparecido, pero su espíritu perdura en cada mundo libre, en cada alianza pacífica y en cada acto de valentía que elige la esperanza sobre el miedo. El antiguo Dreadnought humano cambió el curso de la historia, demostrando que a veces un solo acto de heroísmo puede encender una llama que quema la oscuridad para siempre. Al final, la mayor victoria del valor no fue la destrucción de la hegemonía, sino la creación de una galaxia donde diferentes especies pudieran convivir en paz. Libertad y respeto mutuo. La nave perdida por fin había encontrado el camino a casa. No a la Tierra, sino a los corazones y recuerdos de innumerables seres a través de las estrellas. ¿Quién olvidaría jamás el precio de su libertad ni a los héroes que la pagaron?